Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a empezar. Vamos a hablar sobre innovación en el tratamiento para abuso de sustancias. Es un tema, la verdad es que es muy amplio. La verdad es que hay mucha información y al mismo tiempo no hay mucha información. Entonces, bueno, tratamos de resumirlo lo más posible y poner los puntos como más importantes. Y pues muchas gracias al doctor Escamilla por su tiempo, por su asesoría. Y pues bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar en general sobre una introducción, que es como un panorama epidemiológico muy general, el mecanismo de las adicciones, nada más como para recordar el punto, los tratamientos que ya están aprobados y los tratamientos que están en estudio, o algunos de los tratamientos que están en estudio o se proponen. Como introducción, esta cifra es el reporte mundial de las drogas hecho por la OMS, publicado en este año. La información es del año 2021 y nos dice que alrededor de 296 millones son usuarios de drogas, es decir, a comparación de la última década ha aumentado un 23%. De esos, 39.5 millones tienen un trastorno por uso de sustancias, que es un incremento del 45% en la última década. Las drogas que más se mencionan son cannabis, cocaína, alcohol, estimulantes tipo metanfetaminas, y pues sabemos que ha habido un incremento de opiáceos. En América Latina, 4.4 millones de hombres y 1.2 millones de mujeres sufren algún trastorno causado por el uso de drogas, ya sea, por ejemplo, dependencia o algún otro trastorno psiquiátrico relacionado. Hablando de México, bueno, sabemos que las cifras de México no son como muy actualizadas. La última es la ENCODAT de 2017. Esta encuesta en realidad se debería de realizar o se propone que se realizara cada 5 años, entonces tocaba en 2022, pero por cuestiones de presupuesto pues no la pudieron realizar. Pero esta de 2017 nos menciona que en la población total aumentó el consumo de cualquier droga de 7.8 a 10.3 y que la prevalencia de dependencia de drogas del 2016 fue de 0.6, seguramente si tuviéramos datos actuales sería mucho más alta, siendo 6.6 veces mayor en los hombres. La edad de mediana de inicio es de 17.8 años en ese año. También creería yo que ha ido a una reducción sobre el inicio de consumo. Y los estados que tenían mayor incremento en este año fue Jalisco, Colima y San Luis Potosí. Ahora, aquí nos presentan en esta tabla cuáles son las drogas que tienen como mayor consumo y en orden como de frecuencias: marihuana, cocaína, inhalables, después anfetaminas. Y un porcentaje de 10.3 ya sea drogas legales o ilegales. Eso incluye, pues, obviamente tabaco y alcohol. Ahora, esta encuesta se realiza por la Dirección General de Epidemiología a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, que es SISVEA. Ellos hacen una encuesta en centros de rehabilitación o de tratamiento, en donde pues en ese año la población fue alrededor de 80,000 participantes en alrededor de 1,400 centros de rehabilitación. Entonces ellos nos dicen, o estos resultados arrojaron, que las drogas de inicio más común reportadas desde el 1994 hasta el 2021 es, aquí podemos ver que el alcohol ha sido como la frecuente, ¿no? El tabaco ha ido como en incremento y marihuana pues también ha sido como muy estable, pero siendo las más frecuentes drogas de inicio, alcohol, tabaco y marihuana. Aquí en esta gráfica nos muestran las drogas de impacto, es decir, es la sustancia por la que ingresaron al centro de rehabilitación. La principal es, aquí lo ponen como cristal, y después alcohol y en tercer lugar marihuana. Aquí, si se fijan, nos ponen alucinógenos, pero en realidad no especifica qué tipo de alucinógenos, solamente dice que se basan en la clasificación de la OMS, pero literal también la clasificación de la OMS dice alucinógenos. Entonces pues no sabemos así en sí qué especifique o qué incluya en ese apartado. Ahora, sobre el mecanismo de las adicciones, les digo, esto pues solamente va a ser como un recordatorio, no es el tema del seminario, pero sí es importante como tenerlo en cuenta, porque finalmente es hacia donde se dirigen los targets de tratamiento. Entonces, bueno, sabemos que de forma general el circuito de recompensa
se compone por el área tegmental ventral, que son las neuronas dopaminérgicas. Estas se proyectan hacia el núcleo accumbens o estriado ventral, y después al córtex prefrontal. Entonces, todos los fármacos que puedan dar lugar a la adicción aumentan la dopamina. También es importante recordar que hay como estos subidones de dopamina en situaciones como cotidianas, por ejemplo, en alguna premación o algo que genere placer, pues hay un incremento de dopamina. También es importante tomar en cuenta que cuando hay un consumo repetitivo, este circuito de recompensa es constante, se puede hacer una modificación, debido a neuroplasticidad. Entonces, hay un cambio desde la impulsividad, o sea, inicialmente hay un consumo por la búsqueda de placer y la satisfacción, y cuando esto es repetitivo, se puede convertir en una conducta, un consumo compulsivo, y esto va hacia el alivio de la abstinencia y el craving. Entonces esto genera una migración de los circuitos ventrales y dorsales, y es lo que genera, este consumo de compulsivo. Entonces inicialmente, el circuito de recompensa, les decía, va de estriado ventral, tálamo, después corteza prefrontal ventromedial y regresa, ¿no? Y entonces después de que hay una neuroadaptación debido a una cascada neuronal, se modifica y se va hacia estriado dorsal, tálamo, corteza orbitrofrontal y nuevamente estriado dorsal. Ahora también cada sustancia tiene, algún neurotransmisor sobre el que actúa, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, que la nicotina de forma directa va a aumentar la dopamina por los receptores nicotínicos, y de forma indirecta va a actuar sobre GABA, va a modular GABA, y esto va a aumentar la dopamina. Entonces, finalmente, en lo que termina toda esta influencia en los neurotransmisores de cada una de las sustancias es en el incremento de dopamina y por lo tanto en el circuito de recompensa. A excepción de los alucinógenos clásicos, esos solamente actúan en receptores 5-HT2A y 5-HT2C, o entre otros, dependiendo del alucinógeno, pero estos no incrementan dopamina. Ahora, respecto a los tratamientos aprobados, la verdad es que dentro de la revisión, y lo que comentábamos el doctor Escamilla y yo, es que hay algunos que están aprobados, por ejemplo, por la FDA, otros que están aprobados por la Agencia Europea de Medicinas, y algunos recomendados por algunas guías, pero pues hay poca variedad, Por ejemplo, aquí recomienda guía de APA, la de veteranos, la esto se refiere al compendio que está aquí realizado por el doctor de la Peña. Entonces, hay algunos que, por ejemplo, se utiliza mucho en la clínica de adicciones el topiramato para el consumo de alcohol, y en realidad pues no está aprobado por la FDA, está aprobado por la Sociedad Europea, pero sí está recomendado y tiene una recomendación, como fuerte en prácticamente todas las guías. Otra situación con estos tratamientos dirigidos hacia alcohol es que, de algunos de estos que pongo en la lista, la mayoría están aquí como disponibles en México, pero a veces tampoco es tan fácil encontrarlos, ¿no? Entonces eso también es una limitante. Aquí, por ejemplo, para dirigir el tratamiento del tabaco, está la guía NICE, que es como la que más referencias tiene, y pues en realidad solamente tenemos disponibles estos 3 tratamientos, o teníamos, porque sabemos que la vareniclina ya no está disponible, se retiró por FDA por riesgo o por la Asociación de Aumento de Cáncer en 2021, me parece. Entonces, prácticamente ya solamente tenemos recomendados o aprobados terapia de reemplazo de nicotina y ibuprofeno. Para opioides hay más como disponibilidad de medicamentos, y hay varios que los recomiendan las guías, igual están aprobados. Por ejemplo, está recientemente aprobado, entonces dice que sí va a estar disponible en México, pero actualmente pues todavía no llega, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí también en Canadá, esta es la guía canadiense, y ellos proponen o tienen como de tercera línea morfina oral, porque pues sabemos que el problema de opioides en Canadá es muy grande.
Ahora, dentro de las limitaciones que considero yo importantes de las guías que les comentaba, es que en realidad ninguna tiene un tratamiento aprobado o recomendado para cannabis o estimulantes. Y como vemos, pues estimulantes es un problema importante aquí en México. Las guías de tratamiento internacionales mencionan recomendaciones para alcohol, tabaco y opioides, pero siempre tienen que recomendado la compañía de psicoterapia. Entonces el beneficio del medicamento pues es difícil como limitarlo por sí mismo. También en las guías donde hay recomendaciones, pues la verdad es que es poca la evidencia que tienen como que sustente esas recomendaciones. Aunque se ha visto diferencia en cuanto al craving, síntomas de abstinencia, reducción de la dependencia, existen limitaciones relacionadas con la motivación y el apego al tratamiento. Entonces sabemos que en realidad la población que tiene consumo de sustancias, pues es difícil que tenga un seguimiento en su tratamiento o un apego, ¿no? Y esto, pues el tratamiento farmacológico que ya están aprobados, no se ve un beneficio respecto a eso. Y que muchas veces los tratamientos aprobados o recomendados pues son de difícil acceso, que es lo que les comentaba, ¿no? O costosos. Ahora, los tratamientos que están en estudio, hay pues muchos otros además de estos que voy a mencionar, pero creo que estos creemos que estos son los que tienen como más estudios o más pues búsqueda de ver si funciona. Ahora, a diferencia de la tabla que yo les mostraba, que se dirigen hacia la sustancia de abuso y en base a eso es el tratamiento, aquí vamos a verlo más bien en los tratamientos posibles, porque en realidad pues no están todavía sustentados hacia un tipo de sustancia, ¿no? Hablando de los psicodélicos, bueno, en la literatura ustedes van a encontrar como de forma general la palabra psicodélicos y este término se usa para referirse a los agonistas de receptores 5-HT2A como una definición más amplia. También lo van a encontrar de otras formas, pueden encontrar diferentes como clasificaciones. Dentro de dentro del mecanismo de acción pueden ser clásicos o típicos o no clásicos o atípicos. Esto va en base a los receptores en los que actúa. Los clásicos son aquellos que regulan los receptores 5-HT2A y los no clásicos son la molécula es similar a la noradrenalina y la dopamina. También actúan transportadores de serotonina, NMDA, opioides, muscarínicos. Entonces, bueno, actúan sobre más receptores, ¿no? Y también se pueden, si se fijan aquí los clásicos es psilocibina, LSD, DMT, que básicamente es el componente principal de ayahuasca, mescalina, que es el componente principal de peyote, no clásicos es ketamina, ibogaína y MDMA, que es una droga de diseño, ¿no? También en base a su estructura química los van a encontrar divididos en triptaminas, ergolinas y feniletilaminadas. Esta en realidad no es que sea su estructura química, pero también la encuentran como esta clasificación, digamos, en base a su efecto como psicológico. También, hablando de los efectos psicológicos, pueden llegar a encontrar en la literatura esta clasificación, que es alucinógenos, que son aquellos que tienen alteraciones perceptuales, como por ejemplo el LSD, los enteógenos, o que son como algún efecto psicológico más espiritual, por ejemplo la psilocibina, y los empatógenos o entactógenos, que son socioemocionales, por ejemplo el MDMA. Ahora, sobre psilocibina, voy a hablar sobre cada uno de forma igual muy general, solamente como para que tengan una perspectiva desde dónde se está buscando como que sea un tratamiento para el uso de sustancias. La psilocibina se encuentra en 230 especies de hongos, de ellos 54 están aquí en México y pues estos hongos se han utilizado desde hace 3.500 años para rituales aquí en México. Y pues se aisló por primera vez por Albert Hofmann en 1959. El mecanismo es el que les comentaba, es serotoninérgico y pues este no activa la vía directa dopaminérgica, entonces no activa el sistema de recompensa y entonces no se han reportado en sí craving y síndromes de abstinencia. Los efectos secundarios más comunes que se reportan son náuseas y depende mucho como de la experiencia personal o de la expectativa personal y en qué ambiente lo lleguen a consumir. Ahora, se ha estudiado mucho psilocibina para alcohol y tabaco. También se ha estudiado en opioides y estimulantes, pero en menor medida. Por ejemplo, en esta revisión sistemática
Se encontraron 4 estudios, bueno, se metieron 4 estudios, en total fueron 151 participantes en los que se indica un beneficio del uso de la psilocibina para estas dos sustancias. En este ensayo, donde se juntaron 15 participantes, más TCC, el 80% presentó una abstinencia durante 6 meses. Estos son algunos, o bueno, son los que yo encontré que están actualmente en curso. Tiene para alcohol, tabaco, opioides, cocaína y metanfetaminas. En realidad la que tiene como una muestra más... Todavía están, algunos no están reclutando y algunos ya están reclutando, pero esta es como la muestra estimada. Y esta es la que tiene como mayor cantidad de participantes. Si se fijan, los otros son como menores, incluso esta de 30, ¿no? De metanfetaminas. Ahora, la ley de sustancias controladas en Estados Unidos clasifica las sustancias o las drogas en 5 categorías dependiendo del riesgo de abuso que tengan. Entonces, la categoría 1 es que no tengan un uso aceptado médico y que tengan un potencial de abuso alto, que es donde está clasificada la psilocibina, entre otros, también MDMA, LSD, todos estos alucinógenos en realidad. Y la 5 pues es la que tiene menor potencial de abuso y tienen, por ejemplo, aloperamida y pregabalina. Esta clasificación se basa en 8 postulados en los que ellos, estos autores revisaron, bueno, hicieron una revisión muy amplia para ver cómo la psilocibina en cada uno de los postulados. El primer postulado es potencial de abuso real o relativo. El segundo es evidencia científica del efecto farmacológico, es decir, que sí tenga algún efecto. Conocimiento científico actual sobre la sustancia, la historia y actual del patrón de abuso, si tiene un alcance, la duración y la importancia del abuso, si implica un riesgo para la salud pública, que tenga una responsabilidad por dependencia psíquica o fisiológica y finalmente el precursor inmediato de la sustancia controlada, que por ejemplo en la psilocibina sería el psilocibin, ¿no? Ahora, estos autores lo que proponen en base a esta revisión que hicieron es que se sobreestimó como el riesgo de la psilocibina y ellos propondrían que se reclasificaran en la categoría 4, que son drogas con un bajo potencial de abuso y un bajo riesgo de dependencia. Ahí están colocados, por ejemplo, tramadol y el lorazepam. Incluso yo, bueno, cuando estuve rotando en la clínica de adicciones, la verdad es que se veían más como trastornos por consumo de benzodiazepinas que por psilocibina, ¿no? Entonces, pues bueno, es interesante como esta propuesta que ellos tienen. Y ahora vamos a hablar del LSD. El LSD se aisló igualmente por primera vez por Albert Hofmann en 1938 y desde los años 50 se ha utilizado como un tratamiento probable para trastorno por abuso de sustancias. Este también es un serotoninérgico semisintético y pues como el mecanismo que proponen en algunos de los artículos es que mejora la experiencia mística, es decir, mejora como el insight del trastorno y entonces eso ellos lo proponen como una mejoría como en el cambio, que quieran cambiar, ¿no? Y este incremento de la actividad serotoninérgica reduce el craving, normaliza el estrés, mejora el estado de ánimo, la ansiedad y con ello el riesgo de recaída. Los efectos secundarios que se reportaron en algunos de los estudios que revisamos fue que, por ejemplo, en personas que han tenido familiares con psicosis, sí se ha visto como incremento del riesgo de psicosis de esa persona que usa el LSD, pero son pocos los reportes que por lo menos yo vi. Y los pacientes con exposición previa a psicodélicos han reportado menor respuesta, entonces han necesitado más dosis para llegar a algún efecto. El LSD se ha estudiado sobre todo en alcohol y es lo que les decía, que han requerido como grandes dosis, ¿no? Por ejemplo, en esta revisión del 2012 incluyeron 6 ensayos en los que 536 participantes fueron en total, 325 fueron el grupo donde se aplicó el LSD y 211 controles y pues se encontró un efecto benéfico en el consumo del alcohol. En del 2022 fue como una revisión de las últimas 2 décadas, sobre todo los psicodélicos y consumo de alcohol. En realidad en esta revisión la verdad es que solamente se encontró uno con LSD y los demás tenían LSD y otra sustancia. Entonces pues bueno, es difícil ahí determinar el efecto del LSD, ¿no? Y yo solo encontré que está en curso actualmente, que tiene aproximadamente una N de 128 y justo es para alcohol.
Ahora, también se mencionan dentro de los estudios las limitantes, ¿no? Finalmente el LSD es un alucinógeno que pues tiene cierto sesgo en cuanto es difícil tener los controles porque pues ellos se dan cuenta cuando les dan la sustancia. Entonces, incluso hay un sesgo de evaluadores porque los evaluadores también se dan cuenta cuando tienen el efecto del LSD. Entonces, eso hace difícil hacer los estudios de controles. Y pues bueno, que las muestras son muy pequeñas, entonces es difícil delimitar si hay algún efecto secundario importante. El DMT, que es el principal componente de la ayahuasca, se ha utilizado también desde hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, en el centro Taquihuasi. Este centro es un centro de Perú que desde hace 20 años se usa como para tratamiento de consumo de sustancias, no solamente para alcohol. Y pues me pareció me pareció interesante porque desde hace 20 años lo hacen y además sin ningún sustento como científico, pero bueno, ellos reportan mejoría. Y es interesante porque dan un seguimiento dentro del centro en rituales que tienen en el bosque durante 9 meses y después de que egresan del centro son 2 años de seguimiento. Entonces, pues bueno, me pareció interesante. El mecanismo que se propone del DMT es que es un agonista de receptores 5-HT2A, entre otros receptores dopaminérgicos, y esto pues reduce la dopamina por un bloqueo del 70-80% de los receptores. También existen otros análogos, como por ejemplo el 5-MeO-DMT, que también está como en estudio para consumo de sustancias. Y los efectos secundarios que más se reportan son náuseas, vómito, diarrea, midiasis, taquicardia, hipertensión e incremento de la temperatura. Les decía que se ha utilizado sobre todo en alcohol, tabaco, también en menor medida cannabis, opiáceos y estimulantes. Y pues bueno, en esta revisión del 2021 sí se encontraron efectos como positivos para el consumo de alcohol. Si se fijan, aquí esta revisión incluyó desde 2016 a 2020 y solamente incluyeron 9 estudios. Entonces, pues bueno, ellos reportan que falta una estandarización de las dosis, porque en realidad manejan como un rango muy amplio de las dosis que se les dan a los pacientes. Y en este corte, justo en el centro Taquihuasi, fueron 36 hombres voluntarios, sobre todo como para ver, pues sí, si reducía significativamente la dependencia de alguna sustancia. Ahí la limitante de este estudio es que decía algunos, o sea, como que revolvieron alcohol y otras sustancias, entonces pues es difícil. En general reportaban una reducción de la sustancia. Ketamina se ha estudiado para alcohol, opioides y algunos pocos en cocaína y tabaco. Sabemos que también se ha estudiado para depresión resistente. Pero bueno, desde el año 70 se utilizó como anestesia en algunas cirugías y el primer estudio para uso de alcohol fue en los 90. Es un antagonista del receptor NMDA y los efectos secundarios que más se reportan son complicaciones gastrointestinales. Algunos mencionaban también pancreatitis, que era poco común, pero la mencionan, y colitis ulcerativa y también incremento de TEA. Ahora, este estudio o esta revisión del 2023, donde fueron un total de 854 participantes, donde mezclaron 3 países diferentes. Aquí se encontró un beneficio para la abstinencia y la reducción del consumo de alcohol. Y en esta de acá es un ensayo donde se incluyeron 96 participantes y se dividieron en diferentes grupos. Era ketamina, educación, ketamina, terapia, solución salina terapia y solución salina educación. Entonces, la que se vio como mayor reducción del consumo o de abstinencia fue la ketamina más la educación. Estos son los estudios en proceso que hay actualmente de ketamina para uso de sustancias. Por ejemplo, este también es alcohol, son opioides y tabaco. Igual las muestras son pequeñas, les decía, por ejemplo, estos son 8, ¿no? Entonces, pues es complicada esa parte. La mescalina, les mencionaba que es el principal componente del peyote o también del cactus de San Pedro, y esta también se ha utilizado de forma crónica en la iglesia nativa americana, que también se conoce como peyotismo o religión del peyote. Entonces el mecanismo es que hay una desinhibición de la serotonina y esto tiene un efecto inhibitorio de la dopamina. Los efectos secundarios igual más reportados son pues, gastrointestinales, náuseas, vómito, y en este caso sí se ha reportado un trastorno perceptivo persistente por alucinógenos. En realidad de mescalina no hay muchos estudios recientes
como tal. Yo los que encontré, pues, interesantes fue este estudio de piloto en 1976, donde fue justo en la iglesia nativa americana. Y pues más que nada describen como el ritual en que consistía y qué hacían para la reducción del consumo de alcohol. Y este reporte de 3 casos, que 2 fueron para consumo de opioides y 1 con síntomas depresivos, que bueno, se encontró remisión de los síntomas, pero pues bueno, no deja de llamar la atención que son 3 casos, ¿no? La ibogaína es también como de una planta que se ha estudiado para trastorno por consumo de opioides, cocaína y alcohol. Esta desde 1957 se describió por primera vez y se ha utilizado también en rituales espirituales o religiosos. Entonces, el mecanismo que se propone es que es un inhibidor de la colinesterasa, es un estimulante profundo y alucinógeno. Su metabolito es noribogaína y también actúa en receptores NMDA, opioides y colinérgicos. También tiene una interacción, bueno, esta interacción del NMDA disminuye los niveles de dopamina. Aquí creo que sí es muy importante resaltar que los efectos secundarios han llegado a limitar algunos de los estudios. Se ha asociado muerte súbita por prolongación de QT, sobre todo los efectos cardiovasculares son los que más se reportaron. Y también incremento de TA, disminución de reflejos musculares, ansiedad y temblor. Incluso en estas revisiones sistemáticas que les presento, todos mencionan esta parte del riesgo. Por ejemplo, aquí pues encontraron como limitaciones en estos 2 estudios que pues las muestras son muy pequeñas y que son muy heterogéneas. Y aunque hubo resultados favorables para opioides y cocaína, sí mencionan que es importante como observar estos pacientes o estos participantes que tuvieran alguna comorbilidad médica por las complicaciones que pudieran tener relacionadas con neuro y cardiotoxicidad. Entonces, por ejemplo, acá también pues hubo algún beneficio, pero igual mencionan mucho esta parte de los efectos secundarios. El MDMA, que también se ha estudiado para alcohol, y pues sabemos que también como que más ampliamente para trastorno de estrés postraumático y trastorno depresivo mayor. Entonces, bueno, inicialmente fue un paso intermedio en la producción de un fármaco coagulante y en 1977 se sintetizó por Alexander. Y digamos, el inicio de estudio para TEP fue desde los 70s, entre 70s y 80s. El mecanismo es similar a las anfetaminas y a los inhibidores selectivos de recaptura de noradrenalina y dopamina, entonces esto sí le genera como un potencial de abuso moderado. Y los efectos secundarios más frecuentes es que tiene una elevación del estado de ánimo que puede experimentarse como una recompensa, incremento de TA, frecuencia cardíaca, temperatura, bruxismo y ansiedad también se ha reportado. En estos ensayos la verdad es que hay pocos que sean per se para un trastorno por consumo de sustancias, casi todos tienen como trastorno de estrés postraumático más consumo de alcohol, TDM más consumo de alcohol o alguna otra sustancia. En el caso de por ejemplo, justo la muestra inicial eran 90 pacientes con TEP y de ahí se les aplicó una escala para ver cuáles tenían un consumo de alguna sustancia, ya sea alcohol o alguna otra, y 69, digamos como que se hizo como un subgrupo en los que se aplicó MDMA más terapia y se vio una reducción significativa de las escalas que refieren al consumo de sustancias. Igual en del 2021 pues solo se incluyeron 14 pacientes y fue sobre todo como para ver si era tolerable el MDMA o qué efectos podía tener, y no se presentaron efectos secundarios importantes y el promedio de unidades estándar redujo. Y les comentaba, en realidad ahorita en curso no hay ninguno que sea solamente para trastorno por consumo de sustancias, todos son o TEP o TDM de los que yo encontré. Esta tabla es como un resumen muy amplio de los psicodélicos que tienen como varios tipos de estudio en varias patologías. Ahora vamos a hablar de cannabinoides. Sabemos que los cannabinoides se encuentran en Cannabis sativa, que es esta plantita. Alrededor de 120 cannabinoides se encuentran en la cannabis sativa y desde el siglo XIX se ha estado utilizando como un uso medicinal. Los 2 principales cannabinoides o los que se encuentran más abundantes es el THC, que fue el primero que se describió, y después CBD, que se aisló algunos años después. Respecto al CBD, ha tomado mucho interés sobre todo para enfermedades neurológicas. Incluso ya hay
tratamiento para la epilepsia refractaria en niños y en esclerosis múltiples, que son estos que ya están aprobados. Y el CBD se ha utilizado principalmente para el tratamiento por consumo de cannabis, cocaína, cannabis, y también se estudia en cocaína, opioides, nicotina y alcohol. El mecanismo que tiene CBD es un agonista de 5-HT1A, agonista parcial de D2 y receptores cannabinoides, que es CBD1 y CBD2. Esto hace que aumente el tono endocannabinoide, inhibiendo la absorción de la anantamida. Los efectos secundarios pues son muy similares a cannabis tal cual: serostomía, disminución de frecuencia, de presión arterial, y también se ha reportado incremento de enzimas hepáticas. Ahora, respecto al mecanismo propuesto en los estimulantes, es que modula el circuito de recompensa, atenuando como esta desregulación que genera el mismo circuito, y que incrementa los marcadores de aprendizaje como expresión del factor neurotrófico cerebral. Esto como actuando en la parte que les decía del circuito que modifica, digamos, de la parte dorsal, de la parte ventral a la parte dorsal. Esta revisión del 2022 menciona, aquí combinaron diferentes estudios, tanto para animales como para humanos. En realidad se reportó un efecto positivo para nicotina, cannabis y opioides, pero no hubo ningún efecto para cocaína ni alcohol, y no se estudiaron metanfetaminas hasta ese año. En 2023 también se hizo esta revisión de alcance, que es para ver como un panorama en general de este tema. Y cannabis, para el consumo de cannabis, THC hidronabinol benefició para el craving y abstinencia. Sin embargo, ellos mencionan que CBD se necesita como un mayor seguimiento, ya que no hubo en esta revisión estudios que tuvieran un seguimiento o un consumo de CBD por más de 4 semanas. El resto, pues, por ejemplo, nicotina disminuyó el consumo, pero en cocaína igual no mostró resultados. Entonces estos dos son muy parecidos lo que mencionan. Y en este ensayo de Freeman del 2020 fueron 3 grupos diferentes con dosis diferentes de CBD. Eliminaron la dosis de 200 miligramos porque no generó ningún efecto, entonces continuaron nada más con 400-800 miligramos. Y pues sí se ve una reducción de las concentraciones urinarias del THC y también de los días reportados de consumo por el mismo participante. Estos son los ensayos que están actualmente en proceso. Hay pues prácticamente para todas las sustancias: cannabis, opioides, alcohol, por ahí está, alcohol. Y hay otros por ahí que no puse, pero hay varios para alcohol, opioides y cannabis. Ahora, respecto a la estimulación magnética transcraneal, sabemos como antecedente que es un procedimiento no invasivo que ya está aprobado por la FDA para trastorno depresivo mayor desde el 2008. El mecanismo que se propone para el trastorno por consumo de sustancias es la estimulación directa de los axones corticoestriales. Entonces, pues esto, digamos, el freno para el consumo de sustancias se ve como estimulado. Disminución de las señales GABA con consiguiente reducción en la inhibición intracortical, y también mejora la disfunción cortical prefrontal relacionada con la neuroplasticidad que les comentaba hace rato. Los efectos secundarios más reportados son cefalea, algunos reportan náuseas y convulsiones, que es muy raro, lo mencionan con un menor de 1%. Ahora, respecto a la estimulación magnética, esta guía basada en evidencias fue hecha se juntaron varios expertos en estimulación magnética transcraneal, en donde solo encontraron, digamos, o ellos recomiendan para la dependencia de alcohol en un nivel B, o sea, es probablemente eficaz para disminuir las recaídas y el craving en la adicción por el alcohol. Tampoco se encontró como suficiente evidencia para recomendar en cocaína o crack o metanfetaminas. Acá en este ensayo doble ciego se aplicó para 51 participantes con trastorno por consumo de alcohol, y se redujo el craving y días de consumo. Estos son los ensayos en progreso. Hay de varios: tabaco, cannabis, opioides, y pues estos son los que más encontré que estaban en curso actualmente. Este estudio fue realizado aquí en el instituto, y a estos participantes se le aplicó estimulación magnética transcraneal en uso de cocaína. Aquí se encontró una disminución en el deseo. Ellos midieron deseo justo porque es lo que nos funciona, digamos, como en la clínica, ¿no?
y también mejoró la conectividad entre la corteza prefrontal y el giro angular derecho. Esto lo evaluaron por medio de resonancia magnética funcional. Ahora, también hay estudios sobre vacunas, que esto se empezó a investigar desde 1960 y básicamente lo que ellos proponen es poner una vacuna que haga que se una a la sustancia de abuso y entonces se hace una molécula más grande y esto genera que no pase la barrera hematoencefálica y entonces pues ya no se generarían los efectos de la sustancia. Entonces los efectos secundarios que se han presentado en estos estudios son sensibilidad, induración en el lugar de aplicación y síntomas gripales como vacunas justamente. Entonces, bueno, les mencionaba que el mecanismo es se inyecta la vacuna, entonces se hacen como anticuerpos y los anticuerpos se unen a la sustancia y entonces así al ser una molécula más grande no pasa barrera hematoencefálica y no existen los efectos de la sustancia. Hay diferentes tipos de vacunas, las vacunas conjugadas son las que están más estudiadas y producen anticuerpos antidrogas. Están las vacunas duales de Apten y las mezclas de vacunas. En realidad, digamos, estas son como... Se inyecta una sustancia, se generan anticuerpos para dos sustancias diferentes, entonces estos se proponen más hacia el uso de polisustancias. Las vacunas se han estudiado sobre todo para nicotina, también hay algunos de cocaína, metanfetaminas también hay, pero poco exitosos, y opioides tampoco hay resultados hasta la fecha. Entonces, hay varias como marcas de vacunas, pero esta es la que fue la primera generación. Y pues primero hubo un ensayo doble ciego donde sí se encontraron beneficios en fumadores, pero después ya cuando fueron a fase 3 no hubo mejoría en comparación con el placebo. Este metaanálisis que hicieron en el 2022 juntaron todos los estudios de vacunas, 8 fueron de nicotina y el resto fueron 5 de otras sustancias. Para nicotina ellos encontraron, pues, por ejemplo, de esta marca de vacuna que no existió un efecto, de esta sí tuvo un mayor, o sea, sí generan anticuerpos y se ha visto reducción mayor en aquellos que tienen una mayor cantidad de anticuerpos, pero bueno, en este también mencionan que ningún efecto, entonces bueno, sería la más prometedora, si podríamos decirlo así, esta vacuna, ¿no? Y ellos concluyen en su revisión que son seguras, que tienen efectos secundarios leves, que sí hay un incremento de los anticuerpos, pero que pues en realidad no hay una evidencia todavía firme que defienda la eficacia de las vacunas para el trastorno por consumo de sustancias. Ahora, pues bueno, esta sería toda la información que yo les presentaría. La verdad es que es un tema, pues... Les decía yo al principio, hay mucha información, pero al mismo tiempo no hay nada de información. Entonces, lo que concluí yo en esta revisión es que las guías de tratamiento actual son limitadas, que en ocasiones son poco específicas y tienen una carencia de medicina basada en evidencias. Es decir, ya vimos que no hay recomendaciones para cannabis y tampoco para estimulantes y que muchas veces lo único que te dicen o que son para pacientes con trastorno por consumo moderado a grave y ya, no habla más sobre otro tipo de recomendaciones. Casi todas coinciden en cuanto al nivel de recomendación, pero pues nada más. Y que algunos tratamientos podrían ser un área de oportunidad de tratamiento de abuso de sustancias. A mí, y muy en lo personal, creo que la parte de estimulación magnética transcraneal y la parte de los psicodélicos podrían tener como alguna esperanza en cuanto a que fuera un tratamiento para el consumo de sustancias, pero también creo que es muy importante un seguimiento más prolongado y que tengan una mayor cantidad de muestra, porque son muestras muy pequeñas y además pues en realidad no hay un seguimiento a largo plazo todavía para ver qué efectos puede tener el consumo el uso de estos nuevos tratamientos, ¿no? Y que también es importante estandarizar los aspectos como dosis y cuáles serían los candidatos de tratamiento, porque esto es muy variable en todos los estudios. Y pues también es importante mencionar que no hay que dejar de lado el tratamiento integral, que el trastorno por consumo de sustancias no es nada más de tratamiento farmacológico, sino que es muy importante también la parte de la terapia y la psicoeducación. Y pues de mi parte sería todo. No sé si se encontrará por aquí Eric Morelos, que nos pudiera platicar del protocolo actual que hay sobre estimulación magnética transcranial, y quisiera platicar.